Y ahí te vas, doctor, ¿entiendes? No, doctor Carrillo. digo, te lo estoy nada más platicando de memoria, Es pero un, son, es un, sí, es un pequeño artículo. Ya es que yo fui cuando se inicia la educación a distancia en la UNAM Conde de la Fuente, a mí me tocó ser el jefe de la división de Derecho, era el de abierto, y pues me tocó pues Doctor Carrillo, impulsar buenas o tardes. talachar con el tema de educación a distancia hace 20 años, ¿no? Entonces hubo una ceremonia y nos dieron ahí, ya sabes, un Federico, no sé si papelote. podrías bloquear el audio del Entonces doctor ahora me Carrillo, pidieron que por sea un favor. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, estaba saludando a todos uno por uno, es muy difícil, pero bueno, para meternos rápido en el tema, lo primero que tengo que decir, como ustedes ya saben, es agradecer a todas las instituciones que Lo vengo, acompañan a la lo vengo Fundación Delta. Pido por favor si automaticito. pueden apagar, Elizabeth, el micrófono, si es tan amable. Muchas gracias. Lo mismo, por favor, si podés controlar el micrófono de las personas, por favor. Gracias. Bueno, decía, agradecemos a la Fundación Delta y a todo su equipo, que son muchas las personas que trabajan detrás de la Fundación para poder llevar adelante los ciclos de tamaña envergadura. Agradecemos especialmente a la Universidad Nacional del Nordeste, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y a su rectorado y decano, doctor Mario Villegas. Un agradecimiento especial al doctor Ricardo Daniel Leiva y a toda la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho UNE. Y en especial agradecimiento a los auspiciantes, la Red Nacional de Internacional de Sistemas Penales, el IPADEP, el Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, a la Asociación Hispanoamericana en Sistemas Penales, a la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad UNO, Universidad del Museo Social Argentino, Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, saludos a toda Córdoba y a todo el país, al Colegio de Abogados del Sur de Tucumán, al Grupo Profesional y a la Red de Mujeres por la Justicia, en particular al Centro de Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de Tucumán. Desde la provincia de Tucumán, este ciclo internacional de perfeccionamiento en Derecho Penal y Procesal Penal, quiero comentar, creo que ustedes ya lo saben, que ha sido declarado de interés académico por la Universidad San Pablo T de la provincia de Tucumán, República Argentina, mediante la resolución 48 del año 2025. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe la doctora Cristina Beatriz Fortunato. En realidad, si tuviera que leer, como digo siempre, el currículum de la doctora Fortunato es extenso, muy extenso, enorme. Felicitaciones por eso, doctora. Voy a utilizar un breviario para que podamos darle lugar a la doctora para que empiece su exposición. La doctora Fortunato es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Como título de posgrado ostenta el de especialista en Derecho Procesal Penal. Actualmente es jueza penal en primera instancia del distrito de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, provincia de Santa Fe, que fue por concurso y oposición desde el 19 del 3 de 2014 hasta la fecha, con intervención unipluripersonal como tribunal de juicio y juez de investigación penal preparatoria, y ha intervenido en más de 1.500 audiencias orales dentro de lo que es el esquema del sistema penal acusatorio. Ha sido además fiscal de primera instancia del distrito de Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, y anteriormente como secretaria de primera instancia del distrito de Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela. Las capacitaciones de la doctora Fortunato son enormes. Me gustaría realmente poder leerlas todas, pero realmente nos llevaría muchísimo tiempo. Un honor, doctora, tenerla aquí. Eh, Básicamente, además, ha tenido experiencia docente, ha sido replicador del taller virtual sobre perspectiva de género, y del programa El juez va a la escuela, disertaciones en escuelas secundarias, terciarias en relación y referencia a lo que es el juicio penal. Hoy la doctora Fortunato va a tocar un tema que creo que es de importancia vital. Se trata del consentimiento en los delitos sexuales, y para no robarle más tiempo, y agradeciendo nuevamente a todos los participantes, enorme cantidad de participantes, lo quiero anticipar, sala prácticamente llena y en Zoom prácticamente también. Le doy la palabra a la doctora Cristina Fortunato. Es un placer, doctora, tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, no, espero que puedan escuchar bien. El placer es mío. Tengo que agradecer, por supuesto, a la Red de Mujeres para la Justicia, a la Fundación Delta. Es un honor para mí estar aquí y poder compartir. Siempre digo, esto no es de ninguna manera una disertación unilateral, no quiero que sea así, para nada, al revés. Me gustaría que, bueno, me llenen de preguntas. Básicamente es muy importante poder compartir, para mí, poder compartir mi experiencia
en el sistema acusatorio. Bueno, Santa Fe desde el año 2014 tiene el sistema acusatorio. Pude entonces desde ese momento intervenir en audiencias orales. Eso es necesario rescatarlo en cuanto y revalorizarlo. Santa Fe tuvo hasta hace muy poco un sistema inquisitivo, un sistema escrito, secreto. Pasamos entonces de ahí a un sistema acusatorio con audiencias públicas orales. Intervine, es un sistema que claramente, por supuesto, recalco su valor eh, como jueza de investigación penal preparatoria, o sea, en toda la primera etapa de investigación de los delitos, a cargo de los fiscales, por supuesto, nosotros como jueces de garantías. Y en la otra etapa, de investigación, en la otra etapa, perdón, de juzgamiento, juicios orales públicos, donde, claro, ahí intervine integrando tribunales pluripersonales y donde allí tuve la posibilidad de, digamos, juzgar y dictar sentencia en casos de violencia de género, en casos de abuso sexual agravados, en casos de femicidios. Hay un caso que después puedo compartir algunas de las cuestiones que fueron resueltas allí, que es un abuso sexual en grupo. 12 personas abusaron sexualmente de una jovencita. Dictamos sentencia el año pasado, sentencia del Tribunal Oral que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Pero quiero decir esto. ¿Por qué traigo estas cuestiones, este caso? Porque ejercitamos en todas estas audiencias orales públicas la escucha a la víctima durante la audiencia de debate. Pero bueno, ya vamos a volver sobre eso. Ustedes saben que cuando comenté en el grupo de magistrados que íbamos a charlar sobre consentimiento, curiosamente, uno de los magistrados que trabajaba conmigo, me dice, entonces van a discutir sobre la vis grata puellis. Esto va a generar discusión. Y esto de la vis grata puellis, que en realidad no me tiene que causar ninguna sonrisa, es un estereotipo viejísimo, es una sigla en latín que significa la violencia agrada a las jóvenes, vis grata puellis. Y aunque pudiera esto pensarse que pertenece a antepasados prehistóricos, porque estos son poemas de Ovidio del siglo I en Roma, sin embargo, aún existen vestigios y estereotipos relacionados con esto. La violencia agrada a las jóvenes. En los versos amatorios de Ovidio, imagínense que además nunca hubiera pensado que se me iba a traer este tema por parte de otro magistrado. Entonces, ¿qué quiero decir? Ovidio en ese momento en la arte amatoria hace unos versos que dice, Ovidio sugiere no rendirse ante la primera reticencia de la doncella y no contentarse con unos pocos besos robados mientras ella lucha por ser conquistada. ¿Qué nos quiere decir Ovidio? Que en realidad el no de la doncella, la resistencia de la joven, en realidad encubre un sí. En realidad la resistencia es una ficción. El no no es no, el no es en el fondo un sí. Esto, que parecería viejísimo, antiquísimo, hablé del año 43 a.C., aún persiste en el imaginario y persiste en el pensamiento no solamente de personas que son civiles, ciudadanos, sino también en algunos operadores.
esta idea, la mujer, digamos, en Italia, en Roma, en su recorrido, digamos, debía demostrar que era honesta, que si era víctima de un abuso sexual, para demostrar que había sufrido realmente una cuestión de violencia física y que permanecían en su cuerpo rastros de ello para poder demostrarlo. Esto de la constatación de un acto coercitivo que es exigido es traído y es influenciado en el artículo actual vigente del Código Penal italiano, tenemos el 609 bis, que dice: el que con violencia o amenaza o abuso de autoridad obligue a alguien a realizar o someterse a actos sexuales será castigado. O sea que, como dije, hay una constatación se necesita la constatación de un acto coercitivo. Hay un estereotipo ideológico que significa que se necesita probar la resistencia, se necesita que haya habido una violencia física. Es verdad, luego, a partir, por supuesto, la Corte de Casación en numerosas sentencias en Roma, por ejemplo, hay algunas muy curiosas. Hay una sentencia que se llama de los Blue Jeans. Es la Corte de Casación italiana decía que es una experiencia común que sea imposible quitarse los jeans, los pantalones, sin la cooperación activa de la mujer. Esto es conocido como la sentencia de los blue jeans. Entonces, absolvieron al imputado porque no le dieron crédito a la víctima porque tenía puesto estos pantalones. Esto es un ejemplo de cómo, digamos, el consentimiento a través del tiempo resultó un duro camino para la mujer y resulta aún un duro camino de demostrar. ¿No es cierto? En Europa, por supuesto, bueno, brevemente, no quiero aburrir con esto, pero bueno, el convenio de Estambul es fundamental, el convenio de Estambul del año 2011. ¿Por qué es fundamental el convenio de Estambul? Porque define el consentimiento. Dice que debe prestarse voluntariamente como una manifestación del libre arbitrio de la persona, pero en el contexto de las condiciones circundantes. Esto y todo lo que pueda decir acerca del consentimiento es vital, es central, es el eje. El contexto de las condiciones circundantes. ¿Cómo es ese contexto? Entonces, ya vamos a volver sobre esto. Alemania, la modificación fue en 2016, que introdujo el consentimiento. Se modificó el capítulo bajo el título delitos de atentados contra la autodeterminación sexual, introduce la sorpresa. Francia también tiene la sorpresa, nosotros no tenemos la sorpresa en Argentina. Digamos, la sorpresa como abuso sexual, como delito que, bueno, hago un paréntesis, hace poco fue condenada en España, el caso Rubiales, deben haber escuchado, que dio un beso por sorpresa a Jenny Hermoso, una jugadora de fútbol. Si no lo escucharon, los invito a que lo hagan. Fue condenado Rubiales porque se entendió que ese beso, si bien no estamos hablando de una violencia física, podría decirse que no es grave, pero la conducta es violenta. ¿Por qué? Porque no fue consentida, porque Jenny Hermoso no tuvo la posibilidad de poder evitar que se le diera un beso en la boca, ¿sí? Entonces ahí está la cuestión de la sorpresa. Eso perdonen, una digresión, pero para que se vea que aún, que permanentemente estamos sobre estas cuestiones del consentimiento. Fue duro el juicio oral, no fue fácil para Jenny Hermoso, y además la sanción pecuniaria que se le impuso a Rubiales fue eh, mínima, más que mínima.
Pero bueno, por supuesto, también en Francia, por eso son todos temas actuales. En Francia acabamos de saber de la condena de Dominique Pellicot. Sabemos sobre este caso, sobre la condena a 51 personas en que el marido, digamos, le daba, o le brindaba, drogaba a Giselle Pelicot. Esto también lo deben haber, por supuesto, escuchado. Por supuesto que es una cuestión de consentimiento que parecería que no admitiría ninguna discusión. Sin embargo, fue tremendo el juicio oral que tuvo que resistir Ahí Giselle hablaban Pelicot. de traer un colchoncito o algo para ver el fin de semana, no sé qué, capaz que pero cuando En, en Francia, entonces, tampoco está regulado la cuestión del consentimiento y a partir de la condena de Dominique Pellicot es que se solicita, que se introduzca, hay un proyecto claro de incluir el consentimiento como una aprobación explícita, libre, irrevocable. eh, que no se puede, por supuesto, deducir del silencio o de la falta de resistencia. Por supuesto, todas estas modificaciones en Alemania, en Francia, vienen a partir del caso Perdón, de... doctora. Perdón, Perdón, doctora, discúlpeme. Fernando, gracias, muy amable, gracias. Perdón, doctora. perdón, Adelante. no sé si estoy siendo muy rápido. Bueno, No, no había abierto micrófonos, por eso lo bueno, interrumpí. Muchas no. gracias. Estos casos, es importante establecer el contexto, estos casos de Francia, ¿no es cierto?, de Italia y de Alemania también fueron a resultas de lo que pasó en España, ¿no es cierto? También ustedes habrán sabido y leído y estudiado el caso de la mal llamada manada, pero bueno, así se llama digamos, nosotros, por supuesto, en el caso nuestro que tuvimos acá en la provincia de Santa Fe, con los 10 imputados, eran 12, pero bueno, uno estaba prófugo y otro era menor, eh, hablamos, ¿no es cierto?, de violación en grupo, abuso sexual agravado por la cantidad de personas. Nosotros, ya voy a volver sobre esto. Este caso de la manada, lo voy a decir así porque así se llama el caso en España, que fue un caso de violación grupal de 5 personas a una joven en julio del año 2016 en las fiestas de San Fermín en Navarra. ¿Qué particularidad tuvo? No tuvo la particularidad únicamente de la cantidad de personas, sino que la particularidad que tuvo fue que, bueno, si ustedes saben un poco cómo sucedieron los hechos, ellos estaban con alguna graduación alcohólica, habían tomado alcohol todos, incluso la víctima. La víctima, bueno, fue llevada un poco subrepticiamente, fue llevada a un lugar. Incluso ella se besó con uno de ellos, o sea, hubo ahí una situación que ella, cuando habla, nunca dice que pensó que pasaría lo que en realidad pasó. Pensó que iban a fumar, que estaban buscando un lugarcito para fumar marihuana. En realidad fue el descanso de una escalera en un edificio que se colocaron por detrás de ella, la fueron desvistiendo, la llevaron y fue, por supuesto, objeto de abuso sexual, no solamente por todos los cinco, los cinco hombres, sino además que fue filmado el acto, fue filmado eh, por los celulares de los atacantes. Y la particularidad, como dije recién, es que no hay no tuvo ningún vestigio de violencia física, digamos, no pudo ser comprobado, digamos, lesiones eh, físicas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ella no se resistió. Me gustaría leer 2 frases que tengo del, bueno, este es el fallo entero,
el fallo entero del primer fallo de este juicio, el primer fallo es muy importante leerlo porque se ven cómo de 3 jueces, 2 tienen una visión y otro tiene otra. Ese tercer voto en disidencia resuelve absolver a los imputados, y los otros 2 los condenan por abuso sexual con prevalimiento, una figura en España que ya fue modificada y se unificó con agresión. Pero 2 palabras quiero leer lo que dijo la víctima en el juicio de la manada. Ella dijo: sentí miedo cuando me vi rodeada. No sabía cómo reaccionar. Reaccioné sometiéndome. Lo único que yo quería era que pasara. Yo cerré los ojos y lo único que veía cuando los abría era tatuajes. Estaba en estado de shock. No pensé, no pude decidir nada. El bloqueo que sentía era tan grande que no pude hacer nada, simplemente someterme a ellos y hacer lo que decían. Cualquier cosa que me dijeran que haga, lo haría. Simplemente someterme a ellos y cerrar los ojos y dejar que pasara. Esto que dice la joven, que por eso en realidad no es, no es considerado, es considerada la cuestión como una violencia física, pero la interpretación de los videos que hace el juez que resuelve absolver, el juez que resuelve absolver es tremendo, también brevemente, por favor, porque no quiero, pero me gustaría 2 palabras leer lo, lo que lo que dice este juez. Un segundo, ¿no? Bueno, se me pasó aquí, pero bueno, ajá. Un segundo, por favor. Te quiero ver bien. Em, Expresa, ¿no es cierto?, el juez que no hay ninguna situación en la cual ella se vea coaccionada, que se vea violentada en ningún momento. Es sencillamente una relación sexual entre 5 personas y otra persona. Si bien no se la ve entusiasmada, tampoco se la ve que se rechace. No hay ningún motivo para pensar que hubo un acto violento o contra su voluntad, ¿no es cierto? En los videos ella se la ve, ¿no es cierto?, que cierra los ojos y que es abordada por todos por uno, por otro, de los imputados, y no hay ninguna situación, según este juez, que implique, ¿no es cierto?, que ella no consintió el abuso, que no hubo en realidad, ¿no es cierto? Ahí están poniendo que hay una serie, bueno, estaría muy bueno verla. Yo estoy aquí con la sentencia, ¿no es cierto? Pero los otros 2 jueces dicen que se vivencia una situación de angustia, de desasosiego, que mantiene la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Esto se condice con lo que ella dice. Cerré los ojos y dejé que ocurriera. Eh, la situación, ¿no es Incluso, cierto? perdón que interrumpa, pero incluso tomar en consideración el instinto de supervivencia en esa circunstancia, ¿no? Totalmente, totalmente. Con respecto a lo que Esto estaba diciendo antes del tema de las es- agresiones y de la violencia física que se puede evidenciar en el cuerpo,
Yo soy de Catamarca Capital y instruyo expedientes de abuso sexual. Sí, Aún todavía hoy, los protocolos de abuso que hacen los médicos acá especifican claramente, no se evidencian signos de violencia física ni al momento del examen, por ejemplo. exactamente. Eso entonces significa que, bueno, los fiscales tienen que, entonces, ¿qué pasa con esa? Y los abogados defensores acá, pero hacen magia con esas palabras, igual que no se evidencian signos de violencia genital ni paragenital al momento del examen. Por supuesto, por supuesto. Ese es el principal fundamento. Por eso, cuando se habla de consentimiento, y en este tipo, cuando el consentimiento no se presume, el consentimiento no requiere de actos físicos, el silencio no significa que se otorga consentimiento, ya vamos a volver. Eh, eh, Ustedes saben que rápidamente, en el caso que tuve de violación de la jovencita, dos renglones voy a leer porque son palabras muy parecidas. Esto es del año pasado, de la jovencita que fue abusada y que dictamos una sentencia condenatoria. La joven dijo en el juicio oral, que yo tuve la posibilidad de escucharla, su testimonio, dijo, quería que me maten, que alguien me pegue un corchazo, que alguien diga, bueno, basta, se terminó, que me escuchen cuando les pedía que me dejen. Todo el tiempo era así. Quería que me maten en ese momento. Que alguien llegue y me saque. Que venga y me mate. Bueno, estos temas, por supuesto, esta sentencia de Navarra fue luego confirmada, pero luego fue la Corte, el Tribunal el Supremo, en el año 2019, que, bueno, dijo claramente que el silencio de la víctima solamente puede interpretarse como negativa al acto sexual, y bueno, se eleva la condena a 15 años de prisión, ¿no es cierto? Se reforman la ley orgánica en España, la ley 1022, si bien se producen unas cuestiones no queridas, como relacionadas con las penas, no los quiero agobiar con eso, pero lo cierto es que, bueno, se habla claramente de que la agresión se considera agresión sexual, o ellos le llaman agresión sexual, nosotros, bueno, abuso sexual agravado, a cualquier acto que se atente contra la libertad sexual de la persona sin su consentimiento, ¿no es cierto? eh, Se considera que no existe consentimiento cuando se anula la voluntad de la víctima, también mediante el uso de sustancias o privadas del sentido, trastornos mentales, como ya vamos a ver, cuando tengan anulada su voluntad por cualquier causa. Por supuesto, el Tribunal Europeo, también invito a leer MC contra Bulgaria, absolvieron a imputados, Bulgaria, por supuesto, bueno, absolvió a imputados de abuso sexual porque no habían quedado vestigios físicos en la víctima. Luego el Tribunal de Estrasburgo condena a Bulgaria. Lo cierto es que, bueno, por supuesto, en el contexto del contexto americano, la Corte Interamericana, no podemos dejar de mencionar Campo Algodonero, aunque ustedes ya lo deben conocer, pero ¿por qué es un caso importante? Porque es el caso donde por primera vez se habla de perspectiva de género, se habla de, digamos, en la investigación de estos casos, eran tres muertes de mujeres que se produjeron en Ciudad Juárez, en México, y el modo en que los policías, los fiscales actuaron para investigar estos hechos, bueno, por supuesto, cuestionaban a las chicas, decían que eran una cuestión de novios, su modo de vestir, no investigaron, no realizaron ninguna acción seria de búsqueda de las jóvenes, no se tomaron en serio ninguna de las desapariciones, hasta que luego, bueno, cuando son encontrados los cuerpos, eh, la Corte Interamericana habla, ¿no es cierto? Y, bueno, castiga a México en cuanto a estas cuestiones
Ahí se agrega la ley orgánica, sí, claro, la que leí recién. Bueno, estas cuestiones fueron muy importantes, que es esta cuestión de la perspectiva de género, eh, que no lo quiero mencionar como si fuera una cuestión al pasar, ¿no es cierto? He visto en tantos, exactamente en las audiencias orales, en los juicios orales, la utilización de este modo de ver, de investigar, de juzgar, eh, analizando los estereotipos, los prejuicios, y bueno, es determinante como dije recién cuando leí, bueno, cuando expliqué la cuestión de la manada, cómo un mismo funcionario, magistrado judicial puede analizar y valorar de determinada manera un caso u otro magistrado, digamos, todo depende de cómo estemos entrenados para advertir, siempre digo, como una operación quirúrgica, cuando estamos en presencia de desigualdad, de discriminación, cuando estamos en presencia de estereotipos, de prejuicios relacionados con el caso, ¿no es cierto? Eh, eh, Nosotros en nuestra legislación argentina, en el año 1999, fue modificado en los delitos sexuales. Esto es importante también. Se modificó, ¿no es cierto?, los delitos contra la a delitos contra la integridad sexual, y el artículo 119, que ustedes seguramente lo saben también, bueno, habla específicamente el que abusar sexualmente cuando fuera menor de 13 años, esto lo saben, o cuando hubiere violencia, amenaza, abuso coactivo de intimidación de una relación de dependencia, autoridad, poder, o cuando aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no hubiera podido consentir libremente la acción. O sea que el consentimiento en nuestro sistema, de nuestro digesto de fondo, está regulado. Podría decirse que al pasar, pero no es al pasar, porque habilita a que en las circunstancias en que no se hubiera podido consentir la acción, ¿no es cierto? La acción, no hay violencia sexual, hay abuso sexual agravado. Es muy ilustrativo como en la discusión, rápidamente también lo digo, en la discusión de la modificación, Lisa Carrió explica brevemente una cuestión que asiste razón. Cuando ella dice, las víctimas de robos, en la discusión parlamentaria de la reforma de este artículo, ¿está bien? Las víctimas de robos o asaltos, ella dice, no necesitan probar que se resistieron, o que no consintieron, o que el acto fue cometido con la suficiente fuerza, ¿no? O amenaza de fuerza. ¿Por qué? Porque la ley presume altamente improbable que la gente se desprenda de su dinero voluntariamente, y que la gente no se somete voluntariamente a sufrir daños o lesiones corporales. Pero las víctimas de abuso sexual necesitan probarlo, necesitan probar estos requisitos, porque el derecho usualmente no ha sido capaz de distinguir cuando un acto sexual ha sido forzado. El derecho no ha escuchado ni escucha a las mujeres. Los criterios para medir la resistencia, la vis a vis, la fuerza, no captan lo que es el terror, lo que es el pánico, el terror de la víctima, ¿no? El terror de la víctima, es una reacción psicológica y no un criterio que puede ser medido objetivamente. Entonces, la mujer es sometida, y esto es el uso de estereotipos, a un criterio, a un escrutinio sigiloso, prejuicioso, porque
tenemos la teoría de que hay una tendencia a consentir, ¿m? Que se duda de su credibilidad, de su veracidad, y que no existe una predisposición a decir la verdad por parte de la mujer. Se hace una apreciación moral de la víctima, y entonces entran en juego los viejos mitos, que la vieja creencia que la mujer virtuosa no puede ser violada o no se expone a situaciones que la dejen en riesgo. Esto seguimos escuchando. ¿Por qué te pusiste en riesgo? ¿Por qué hiciste? O sea, ¿por qué? Esto seguimos escuchándolo. Eh, lo cierto es que, bueno, me gustaría explayarme y leer cómo ha habido estereotipos y prejuicios en el caso de la sentencia de Lucía Pérez. Eh, los invito a leerla, a la sentencia, el caso de Lucía Pérez, en un caso del año 2016. Y en el primer fallo, Lucía Pérez, bueno, es una jovencita que en el camino a la escuela, bueno, va con Farías o Fidani, le venden estupefacientes, la llevan al departamento, la hacen objeto de abuso sexual y bueno, muere, es asesinada según la versión acusatoria. Ahora la Cámara de Casación revocó la parte del femicidio, así que esto es una cuestión que todavía no está terminada. Pero la primera sentencia del juez Aldo Carnevale, su voto, el voto del juez Aldo Carnevale, bueno, no lo digo yo, lo dice la Cámara cuando lo revisa, está plagado de estereotipos. Lucía, la jovencita, es investigada en detalle. Fueron investigados su celular, investigadas sus relaciones previas, las relaciones que tuvo. Fue terrible cómo, lo digo así y con esa palabra, porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Lucía no parecía vulnerable, por lo tanto, concluyó el juez que, no, que estaba lejos de poder evitar eh, hacer algo contra su consentimiento, porque tenía carácter, por ejemplo, ¿no es cierto? Había tenido relaciones sexuales con distintos hombres antes de eso. No había ninguna subordinación a quien le vendía estupefacientes, por ejemplo. Ellos concluyeron que no era adicta, que no era vulnerable, que era una jovencita fuerte, y que la droga que consumía no le impedía tener una vida normal. Y bueno, claramente se pregunta Carnevale si Lucía era una adolescente que podía ser fácilmente sometida, concluyendo que no. Esta serie de cuestiones que es in extenso, invito a leer el primer fallo de Lucía, donde se habla de Lucía Pérez, está plagado de estereotipos. Por supuesto, sería el ejemplo de la no utilización de la perspectiva de género. Pero bueno, quiero hacer un raconto porque no quiero quedarme sin hablar específicamente sobre el consentimiento, por supuesto, y me gustaría que también puedan preguntarme sobre la debida diligencia reforzada, que es el modo y los medios de prueba, porque todo esto hace, porque yo entiendo, y por eso digamos, estoy en el juicio, y sé y entiendo las dificultades probatorias. Entonces, esto después también lo podemos hablar o se me puede preguntar, pero dejemos allí la debida diligencia reforzada y las cuestiones que podemos tratar ahora brevemente en relación específicamente a un compendio de cuestiones relacionadas con el consentimiento, tomado el consentimiento como aquella decisión
tomada en libertad, actual, ¿no es cierto? Es aquella decisión autónoma para tener o participar en una relación sexual con una persona o con varias personas en un ámbito y en un contexto de autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? Hablamos de libertad, hablamos de voluntad y hablamos de actualidad. Como decimos, las normas de la Unidad Fiscal de Investigación, que también juntamos con las del MESECBI. El MESECBI es la mesa de control, de control del Endopará, CEDAW, tienen mesas de control, a ver en qué medida, ¿no es cierto?, los países que adhieren dan cumplimiento a las normas de estos tratados internacionales. Entonces, establecen conclusiones, por supuesto, MESECBI, a través de sus sus reglamentos, establece distintas cuestiones relacionadas con la prueba, ¿no es cierto? Cuando nos dice UFEM, ¿no es cierto?, la Unidad Fiscal especializada en delitos de violencia sexual contra las mujeres, no hay consentimiento cuando existe una manifestación negativa, verbal o no verbal. ¿Está bien? No es que necesariamente debe ser una manifestación negativa verbal, decir no. También puede ser no verbal a través de actos que sean inobjetables y que impliquen oposición, ¿no es cierto? Por supuesto, no hay consentimiento cuando hay uso de la fuerza. Esta es la parte más manifiesta. Cuando hay uso de la fuerza, cuando hay amenaza de uso de la fuerza, cuando hay coacción. Puede haber una administración forzada, un suministro bajo engaño de sustancias. Esto que parecería un ejemplo de laboratorio, acabamos de verlo en el caso Pelicot. Durante años, Dominique Pelicot, para hacerla objeto de abuso sexual con personas que invitaba a su casa, dicen que son más de 80, pero en el juicio pudieron demostrar 51 personas que fueron invitadas a estar y a tener relaciones sexuales con Giselle Pelicot en su casa, bajo un estado absoluto, de absoluta inconsciencia. Esto, por supuesto, a través de los años, también le trajo a Giselle Pelicot tremendas consecuencias físicas. Tuve la suerte de intervenir ayer en un Zoom con el abogado querellante de Giselle Pelicot, que nos explayó sobre todos estos temas. Administración forzada bajo engaño de sustancias, que parecería que es una cuestión de otro planeta o que no se usa normalmente. En Francia hay más de 80 denuncias semanales por estas cuestiones que eso no se, personalmente lo desconocía, el uso de droga para hacerlas objetos de violencia sexual, no solamente a las mujeres, sino también a los niños. Cuando habla de consumo voluntario, o sea que no hay consentimiento cuando hay consumo voluntario de sustancias estupefacientes. Aquí tiene que ser evaluada la posibilidad de autodeterminación. Por eso digo, cada caso es especial, cada caso es único, cada caso debemos verlo con su especial característica y contenido. Pero de todas maneras, debe ser rechazado el argumento que pretende responsabilizar a la persona por someterse a una agresión sexual con ingesta de sustancias. O sea, que no se la puede hacer responsable porque voluntariamente ingirió sustancias de ser víctima de abuso sexual. Por supuesto, amenaza, abuso coactivo. Aquí también, por supuesto, a nivel mundial, el aprovechamiento de contextos coercitivos.
Hay algunos casos de personas, mujeres que están detenidas, por supuesto que hay casos gravísimos en la guerra, bueno, en Bulgaria, en Rumania, en Cunarak, bueno, esos casos, bueno, todas las situaciones de encierro con intervención de agresores, por supuesto que el consentimiento no existe. La persona, en cuanto a cuando la persona es menor, tampoco, o cuando no es menor, es puber entre 13 y 16 años, pero hay un aprovechamiento de la situación de inmadurez sexual en razón de una relación de preeminencia con la víctima. Esto es muy importante. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la religión? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa con los preparadores físicos? Estas relaciones de preeminencia. Tal vez no hay una cuestión física, de violencia física, pero hay una situación de superioridad, una situación digamos, de una relación de preeminencia, ¿no es cierto? La falta, digamos, ¿qué pasa? No se puede deducir, rápidamente sigo, no se puede deducir el consentimiento, como dije, del silencio, no se puede deducir de la pasividad de la persona, ¿no es cierto? Como tuvimos recién el ejemplo. Eh, sí, hay una situación de fuerza o de amenaza. Como dije recién, no se puede presumir el consentimiento si hay consumo de estupefacientes. No se puede presumir el consentimiento por el pasado, como dije recién, en el caso de Lucía Pérez, por el pasado de una persona. En el caso de la jovencita abusada por las 12 personas en Santa Fe, ella ya había tenido relaciones sexuales con alguno de ellos y había tenido sexo grupal con 5, pero ella claramente dijo que nunca en ese momento quería estar allí, ni quería, digamos, tener jamás con personas que no conocía y no quería estar allí. Y bueno, la hicieron objeto, por supuesto, de algunas otras vejaciones, en este caso, ¿no es cierto?, que por suerte pudo ser acreditado. No fue únicamente su testimonio, sino que pudo, como vamos a ver, realizarse una valoración contextual de a quién se lo dijo, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias. Entonces, el comportamiento sexual pasado de una persona no implica que ande por la vida consintiendo tener relaciones sexuales con cualquier persona o con esa persona, sino en ese momento cómo tener la relación sexual o iniciar una relación sexual con determinado contenido, y luego, si no es revocable, si la persona no quiere seguir teniendo relaciones sexuales con esa persona, debe respetarse esa circunstancia. No está regulado aún, pero tenemos, por supuesto, el stealthing. El stealthing es el retiro del preservativo sin la autorización. O sea, la joven, esto habla de la modalidad de tener sexo de este modo, hoy, de este modo, no mañana, no dentro de un rato, de esta forma, y con esto de que pactemos combinemos el retiro del preservativo, el no retiro, perdón, el no retiro del preservativo, que la relación se realice con el preservativo. Bueno, no tengo muchos antecedentes relacionados con eso. En España hubo, pero en Argentina hubo algunas denuncias, hubo procesamientos. En este caso la jovencita estaba de espaldas, el muchacho, cuando ella no se dio cuenta, se retiró el preservativo. Bueno, ella lo ha denunciado, pero todavía yo no tengo registro de condena, digamos. Pero sí, bueno, en España sí, a 1 año ha sido condenado por abuso alguien que se retiró el preservativo.
que se llama stealthing, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que la falta, este comportamiento sexual de una persona, esta modalidad, la falta de resistencia, ¿qué pasa con la falta de resistencia? Hay personas, como dijo una de las compañeras recién, por la sobrevivencia, la supervivencia, por supuesto, pero además es frecuente que las personas guarden silencio o no ofrezcan resistencia. ¿Por qué? Porque por allí pueden tener miedo a las represalias, si son familiares, porque quieren proteger a sus hijos. He escuchado en audiencias numerosas mujeres que callan, que dejan que pase para que no escuchen sus hijos, para que no se disuelva la familia, en fin, un montón de cuestiones relacionadas con esto, pero que luego ellas advierten y ellas se dan cuenta que en realidad han sido abusadas, que no pueden resistirse, ¿no es cierto? Eh, por supuesto, tenemos el caso del uso de armas. Eh, Tuve en estas cuestiones tan finas en su valoración, a veces, para algunos operadores de justicia. Por ejemplo, tuve en un juicio una mujer que se le había quemado la casa y que tenía 3 niños y que se contactó con una pareja, una vieja pareja, una expareja, para que la ayude. El señor le dio un techo y le dejó claro que la moneda de cambio iba a tener que ser tener relaciones sexuales. Pero esto que empezó de este modo, o sea, que fue coaccionada, lo hizo realmente por necesidad, y después ella no aguantó más, estaba en la casa con sus hijos, un ex policía, ¿no es cierto? Y ya después dejaba el arma a la vista, y luego, bueno, ya hubo una situación violentísima y lo tuvo que denunciar. Pero esto desde un inicio estuvo viciado. Te vas a quedar y te voy a dar el techo si vos eh, eh, tenés relaciones sexuales conmigo. Esto, ¿de qué libertad, de qué consentimiento estamos hablando aquí? Doctora Sí, Fortunato, disculpe por está favor la bien. interrupción. Estamos a Sí, 10 minutos del cierre. Mil disculpas bueno, por la interrupción nuevamente. Les recuerdo a problema. todos, por favor, que tienen el link de asistencia, por favor, para completarlo. Adelante, doctora, por favor. Sí, sí. Bueno, este tema de la sorpresa también, la persona que es sorprendida y está demasiado confusa como para poder oponerse, porque todos estos casos, bueno, no hay una resistencia física insalvable, pero esto no significa nunca que hay consentimiento. Por eso el abanico de posibilidades, insisto por tercera vez, el contexto, el cuadro, el cuadro de situación, cómo debe ser analizado, cómo debe ser valorado. Esto vamos a decir también que, bueno, a veces la persona decide no ofrecer resistencia como la joven de la manada, que termine lo antes posible, que esto termine, que venga alguien y me mate. Pero es tal el terror o tal el pánico que claro que no pueden oponer resistencia, ¿no es cierto? Eh, Hay una serie quiero decir, una serie bueno, por supuesto, hablé de que no se perpetúa en el tiempo, de que es renovable, de que es revocable. Eh, a ver, lo que quiero decir que, bueno, más allá de lo que me falte, es que en la valoración probatoria tenemos que tener muchísimo cuidado con esto de los estereotipos, de los prejuicios. Cuando usamos, ya lo vamos a ver si se me pregunta, pero cuando usamos las máximas de la experiencia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la libertad en la prueba,
tenemos la sana crítica racional, la lógica, la experiencia, el sentido común, las máximas de la experiencia. Esto que son criterios valorativos respecto a delitos comunes, debe mirarse con otros ojos, debe tener otra valoración cuando hablamos de delitos sexuales. Porque no tenemos que utilizar generalizaciones empíricas, ¿está bien? Por ejemplo, se cree que, un estereotipo, ¿no es cierto?, que la víctima debió recurrir a toda su fuerza y valor para resistirse a la violación. Y pudo haber escapado y no lo hizo, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hizo? Esto es un estereotipo de que necesariamente debe ser una heroína y debe poder irse, ¿no es cierto? Se cree que hay consentimiento cuando la víctima la víctima y el agresor se conocen. Cuestión que está lejísimo de la realidad, ¿no es cierto? Se conocen. Eh, También se entiende que la persona violada debe ser tímida. Esta descripción que se hizo de Lucía Pérez está en acorde con esta valoración, ¿no es cierto? Si es fuerte, esa persona es fuerte, entonces puede oponerse, puede no dar el consentimiento. Esa especulación en realidad de cómo es una persona, cómo es la víctima, está fuera de todo análisis. Resiste cualquier tipo de valoración. Em, También se entiende que si logra eyacular, esto también lo he escuchado, logra eyacular, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no es cierto? ¿Y cuál es la edad que estipula el Código Penal? Bueno, 13 años. O bueno, esto que demore en hacer la denuncia. Esto es así, esto es siempre. Estoy cansada de escuchar, pero no hizo la denuncia, pero pasaron años. He tenido víctimas muy jovencitas, muy niñas, eh, y que han podido recién denunciarlo eh, ya más grandes, ¿no es cierto? Con todas las dificultades probatorias que esto tiene. Pero he condenado, eh, no obstante no tener esta acreditación de violencia física, pero ha sido tal la cantidad de personas a las cuales ella le contó, tal la descripción de los hechos, tal los exámenes que se hicieron psicológicos, que, bueno, se acreditó, se tuvo por acreditada que de jovencita había sido violada por el padre. También una cuestión muy común que he escuchado, cuando la víctima habla y no tiene alteraciones emocionales. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo cuenta así tan fríamente? Eso es una cuestión que tiene que ser absolutamente dejada de lado. No interesa, no hay ningún fundamento psicológico que los jueces podamos entender de que la víctima, si no se emociona o si no relata el hecho llorando, no le ocurrió. eh, o después del hecho, víctimas que después de los hechos salen, van a un boliche o están con algún muchacho. Entonces, bueno, ¿cómo esta víctima, este seguimiento que se hace de la víctima después? Entonces los defensores traen esta cuestión, ¿no? Pero sí, ella siguió su vida como siempre, como si hubiera sido condición sine qua non que hubiera quedado encerrada, ¿no es cierto? Bueno, o sea, o no se aísla socialmente, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé si estoy en tiempo y no quiero. Doctora, estamos en tiempo ya. Bueno, Lamentablemente se nos va el tiempo. Nos encantaría quedarnos muchísimo tiempo más, como más de un colega seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Lamentamos tener que dar lugar a un par de preguntas, por favor. No sí, tenemos tanto tiempo por tampoco para supuesto. las preguntas. Y Bueno, me gustaría, primero que nada, agradecerle muy clara, muy contundente su exposición en un tema más que actual y más que complejo.
Les pido a los colegas, por favor, reitero que por favor llenen el link de inscripción y por favor si hay alguien que quiera hacer una pregunta o paso directamente a las preguntas que estoy viendo aquí en el chat. Quiero hacerles saber a todos, doctora, en particular, muchísima gente, el Zoom completo en YouTube, más de 200 personas, así que muchísimas gracias a todos los que han asistido y muchísimas gracias por la convocatoria que ha logrado, doctora Fortunato. Bueno, gracias. Colegas, ¿alguna pregunta que quieran? Todos los saludos, por supuesto, dando cuenta de la excelente, contundente disertación. Mariela Garbich y todos, en realidad casi todos. Quiero aclarar que mucha gente de todos lugares y puntos del país, toda la Mesopotamia, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán fuera de discusión, Santiago, Santa Cruz, Buenos Aires, todo el país, de todos los lugares del país han asistido a la convocatoria suya, doctora. Colegas, aquí tenemos una pregunta del doctor Juan Montiel. Adelante, doctor Montiel, Buenas por favor, con la tardes, pregunta ¿qué para la tal? doctora. Desde Misiones del Dorado, bueno, quiero agradecer a la propuesta y, como no, a la ponencia. La verdad fue muy clara y precisa. Yo más que nada le quería, ya lo puse en el chat igual por si había una dificultad con mi audio. ¿Cómo, acuerdo a lo que habíamos hablado del stealthing, que es Sí. un concepto de rage agent que se habla, ¿cómo se reinterpreta, o sea, cómo se reinterpreta o aplica el consentimiento en el marco de la dinámica? Porque la voluntad inicial de la víctima es evocada en una acción posterior del agresor. Y por último, como habíamos hablado al principio y no quería interrumpir, ¿qué desafíos probatorios presenta esta conducta para su correcta asunción en las figuras de abuso sexual? Como en el sentido de el abuso sexual simple, abuso sexual carnal o el abuso sexual ultrajante. ¿Por qué? Porque mi pregunta va más que nada dirigida a que en el acto inicial fue consentido, pero no la remoción del preservativo. O sea, ¿qué peso tiene o se le otorga a la violación de confianza depositada por la víctima en estos casos? Y bueno, ¿y qué línea interpretativa se delinean para esta situación? Si usted me puede brindar alguna, porque muchas veces tenemos en los casos en la práctica, yo trabajo en un juzgado de instrucción que sería como una fiscalía de instrucción, y a veces es muy complicado dar la calificación jurídica en el marco de la investigación de este abuso de confianza. ¿Qué líneas para usted puede ser o mecánicas para que implica para establecer la afectación de la autonomía sexual de la persona? No sé si se me entendió la pregunta. Sí, sí, sí. Por eso lo que dije es que es una figura en proceso. Nosotros no la tenemos regulada especialmente, pero tampoco tenemos regulado, por ejemplo, el acoso sexual. El acoso sexual no está regulado en nuestro Código Penal, está regulado contravencionalmente. El stealthing tampoco. Claro. Podríamos entender, sí, pero podríamos, a ver, nuestro 119 habla de falta de consentimiento, cuando no, un abuso. Es un abuso, es un abuso el violar las condiciones en que fue pactado. Las condiciones en que fue pactado fue con preservativo. Digamos, es tan importante para la persona que no haya remoción del preservativo porque viola su libertad sexual. O sea, se viola su libertad sexual. Ahora, le pregunto en el marco probatorio, Y ¿cómo en el puedo marco por eso, por que fue supuesto. el acuerdo de esto en sin o con a eso más que nada? Sí, a ver, el problema probatorio se presenta en todos los, digamos, cuando hablábamos con este tema de Francia, de Dominique Pellicot, fíjese, fíjese que nunca, nunca podríamos tener una filmación del acto sexual, del abuso sexual. Sin embargo, Dominique Pellicot era un tipo que filmaba y tenía cuidadosamente registrado cada uno de los actos sexuales donde previamente dormía a su esposa. Claro que y aún no obstante eso, los defensores decían que ella sabía. Bueno, no importa, los defensores, digamos, por supuesto, hacen su trabajo, pero por supuesto que las dificultades probatorias de estas cuestiones, a ver, porque en el caso del stealthing puede haber dos consecuencias, que la persona puede quedar embarazada, la mujer puede quedar embarazada ante el retiro del preservativo o puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual.
a consecuencia de esto. Estoy diciendo que eso también sería un panorama, entre paréntesis, obviamente positivo, porque habría algún modo, por supuesto, de acreditarlo a través de otra cuestión, de otra prueba que no sea únicamente lo que dice la testigo. Pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna de esas consecuencias? ¿Qué pasa cuando no ha habido abuso y qué pasa cuando no ha habido transmisión sexual? Y bueno, allí hay que poner en el andamiaje el testimonio de la víctima, todas las Yo, otras pruebas yo que... más que nada, doctora, Sí. con el tema de la transmisión sexual, ¿cómo también corroboramos que la transmisión fue efectuada por él? Bueno, bueno, Doctor Montiel, perdón, Perdone, doctora. disculpe, yo no interrumpo más, le doy No, la no, no, oportunidad. no. No, Perdone. es espere, un tema déjeme terminar, por probatorio. favor. No, Sí, todo muy bien, no, al contrario, agradecido por las consultas, más que agradecido. Pero me gustaría también darle lugar a otros participantes, por favor, si es tan bueno, amable. bueno. Gracias, doctor Montiel, muy amable. Tengo una pregunta además de Elizabeth y que está respondida por Alejandro Rollero, muy correctamente, pero bueno, doctora, se la tengo que hacer a usted, tengo la obligación de hacérselo. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa si hay abuso y ya pasó muchos años y la víctima se atreve a contarlo ahora? Un tema bastante frecuente, por otro lado, y felicita por la excelente exposición suya, doctora. Sí, sí, tenemos dos leyes, la ley Piazza, digamos, depende cuánto tiempo haya transcurrido y si cuando pudo denunciarlo, cuánto tiempo ha pasado. Pero bueno, en realidad, en los casos nosotros que hemos tenido, sí, o sea, la persona lo puede denunciar cuando ha pasado ya 40 años, no sé, por decir un plazo que excede lo de la ley Piazza y la mayor parte, la pena mayor a partir de la denuncia, que es la otra modificación que hubo, cuando ya es mayor la persona, hasta lo que ha habido es juicios de la verdad, juicios por la verdad. Esto es, está para hablar toda una hora de juicios por la verdad, pero de hacer el juicio, se hace el juicio totalmente y no se impone una pena a la persona. Pero en el caso que tuve yo, que todavía estaba en tiempo, sí, había enormes dificultades probatorias porque las personas ya eran mayores, ya eran jóvenes, de 20 y pico de años, pero en este caso eran hermanas y las dos habían sido abusadas de niñas. De manera que, bueno, la coincidencia entre sus testimonios, la coincidencia en la descripción tremenda del contexto, ¿no es cierto? Los análisis y las pruebas psicológicas que se hicieron en su conjunto, eh, y tampoco no pudo decir absolutamente nada el imputado, no es que el imputado se defendió y tuvo una defensa, no pudo, no ejerció su derecho de defensa con una elocución. Sabemos que puede hacerlo, sabemos que puede no decir nada, pero bueno, en el conjunto de análisis se pudo condenar por abuso sexual. Ciertamente, y lo quiero decir para todos, el análisis del testimonio de la víctima es fundamental, pero quiero dejar en claro que el acopio de prueba es vital, y vital que se haga al inicio, cuando corresponde a la investigación, cuando se deben juntar las pruebas genéticas si hay, biológicas si hay, el escenario del hecho, los testimonios de oídas, que en otros delitos prácticamente no tienen valor, los testimonios de oídas en los delitos de abuso sexual tienen otro valor. No es que por sí mismo, bueno, perdón. No, no, al contrario, doctora. Bueno, No, lamentamos. sí, Creo que vamos a necesitar otra jornada más con usted. Seguramente el doctor encantada. Varela intervendrá para poder Bueno, organizarla. bueno, bueno. Me olvidé, cometí el error antes de no saludar a los hermanos de Latinoamérica, México. Buenas tardes, gracias por haber estado y Un por honor, acompañarnos siempre también. Un honor un honor. realmente. No pude identificar si hay hoy hermanos de otro país a quienes hayan estado hoy. Muchísimas gracias a todos. Una gentileza de parte de todos, como siempre digo, acompañarnos. Quiero cerrar, antes de pasarle las palabras de cierre, doctora, quiero recordar que mañana, siguiendo la octava jornada del homenaje a los combatientes de Malvinas, vamos vamos a tener el honor de recibir al comodoro Héctor Pipi Sánchez. Quiero hacerle saber, seguramente alguno de ustedes lo debe saber, fue uno de los que derribó varios buques, varios, en particular creo que fue la fragata Ardent en Malvinas,
Mañana es una masterclass, vamos a recibirlo todos con los honores que corresponden, así que están todos invitados, va a ser un honor volver a recibirlos por aquí. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Un saludo muy especial a una amiga muy personal y muy querida, doctora Gutiérrez, un placer verla. Gracias. Doctora Bien. Cristina Fortunato, adelante por favor con las palabras de cierre. No, bueno, para mí, la verdad, no, ofrezco, digamos, charlar cuando ustedes así lo desean. Ha sido un honor para mí poder transmitir una pequeña parte de lo que he aprendido, de lo que aprendo. Aprendemos todos los días aprendemos, y no tenemos la varita mágica, ni tenemos digamos, somos abiertos, digamos, a la interpretación. Lo que ocurre es que debemos luchar con cuestiones muy antiguas, muy retrógradas, que en la interpretación es, digamos, introducimos todos los días una mente abierta, ¿no es cierto?, para una nueva valoración. Y quiero decir algo rápido. La ley 26485 de protección a la mujer, en el artículo 16, nos dice que la prueba debe haber amplitud probatoria en los delitos de violencia sexual. Pero que haya amplitud probatoria no quiere decir que se laxen los límites, que los estándares se cambien. Quiere decir al revés, que debemos apurarnos en recolectar la prueba, que debemos valorar la prueba con otros lentes, pero no significa que las garantías y los derechos del imputado estén en minusvalía. Eso lo entiendo y lo quiero decir. No es que vamos a pensar que todas las mujeres, lo único que importa es esto. No sé si se me entiende. Se entendió Bueno, perfectamente, doctora. Creo que gracias. los colegas también han entendido. Muchísimas Gracias, gracias. Quiero volver gracias. a remarcar la enorme asistencia de hoy, darle las gracias a todos y a usted, por supuesto, doctora, muchísimas gracias Gracias, a nuevamente. su disposición, ¿eh? A su No le quepa disposición. ninguna duda que seguramente Gracias. vamos a tener que organizar una jornada. Nos hemos quedado con ganas de más, así